He decidido compartir esta historia, para dejar constancia, así como muchos otros antes que yo lo hicieron, de que la historia de la humanidad ha sido mutilada, manipulada, ocultada. Y que lo poco que conocemos, no es real. No es ni la sombra de nuestra historia verdadera. Actualmente sirvo en el ejército de los Estados Unidos. Mi origen no es relevante. Sí lo es. En cambio, lo que voy a contarles ocurrió en el año 2003. En ese momento, Estados Unidos estaba bajo la administración de George W. Bush. Yo fui llamado a servir en una operación en Bagdad, Irak. En ese año, se llevó a cabo el saqueo de un museo importante, así como la destrucción de piezas arqueológicas de alto valor. Algo, de lo que no me siento orgulloso. Pero lo que poca gente sabe, es que no solo hubo destrucción de piezas arqueológicas, que representaban dioses Anunnakis. También se incautaron tablillas, y otros objetos relacionados con estos. Objetos que después desaparecieron. En los meses siguientes, fui partícipe de incursiones en ciertos puntos de la ciudad de Bagdad. E incluso, en pueblos más alejados. Lo curioso aquí, es que vi como algunos militares llevaban entre su equipo, una especie de espada, lo cual me parecía raro, ya que con nuestros fusiles modernos, no hacía falta un arma así. Era obsoleta. Es aquí como todo se puso más extraño, pues supe por comentarios de otros compañeros, que aquella gente no eran militares propiamente dichos, sino que habían sido incorporados desde una rama de la CIA, pero no me supo decir el nombre. Lo que sí supe, es que las órdenes para ellos eran distintas. Ellos se dedicaban a eliminar otro tipo de objetivos. Debo decir que en este punto, tenía más dudas y preguntas, algunas de las cuales se resolverían más adelante. Unas semanas después, miré a uno de estos sujetos con uniforme militar, sacar una especie de lista, y dirigirse a una casa en concreto, para preguntar por quién supongo, era la cabeza de familia de ese hogar. El militar hablaba perfectamente el idioma de aquellas personas. Y sin ninguna reparación, vi como el militar usó la espada para terminar con la vida de aquel hombre, de una forma que no es necesario explicar. Después de eso, simplemente se alejó de ahí, indiferente, dejando tirado el cuerpo, y los gritos de aquella familia. El militar solo rayó algo en su libreta. De alguna manera logré acercarme a aquel militar, y con el paso de los días, logré entablar con él, una especie de amistad, por así decirlo. Y en un día de descanso, lo invitamos a beber a las afueras de la base, en un bar, en la ciudad de Bagdad. Después de unas rondas, se puso un poco más ebrio que yo. Y de pronto me empezó a contar que él iba por parte de una rama de la CIA, de la que no me quiso decir el nombre, ya que según sus palabras, dicha rama de esa agencia, tenía órdenes de buscar una serie de sujetos, que tenían una línea de sangre, que se remontaba a unos seres llamados Anunnaki. Parte de sus rasgos característicos de aquellos seres, es que tenían ojos azules muy claros. Un rasgo que entre la gente de Irak, no es muy común. Y dichos objetivos debían ser eliminados. Las órdenes venían de muy arriba, incluso, del propio gobierno. Yo no sabía si lo que decía era real, o era efecto del alcohol. Pero incluso me comentó que tenían operaciones clandestinas en algunos sitios montañosos del país, para exterminar a unos hombres gigantes de pelo rojo, y que eran conocidos como los de Windsor, quienes se refugiaban en las montañas. Las zonas más peligrosas eran Kandahar, Hindu Kush, ya que en esas zonas montañosas había presencia de ellos. También me contó que parte de los objetos obtenidos del saqueo que hubo en el Museo de Bagdad, fueron vendidos a ciertos coleccionistas muy ricos, y con conexiones en el gobierno. Y fueron quienes estuvieron en parte influyendo para que aquellos sucesos ocurrieran. Lo planearon así, para poder apoderarse de aquellas tablillas y objetos.
Actualmente, y si investigan más a fondo, sabrán que fueron saqueados miles de objetos, y otros fueron destruidos de forma intencional. La razón es muy simple, y al mismo tiempo, oscura. Solo piensen por qué alguien querría hacer esto. Aquel sujeto me contó más sobre la gente a la que tuvo que fulminar por órdenes de más arriba. No sé cómo le habrán hecho para investigar y dar con esa gente que eran civiles normales, pero también me doy cuenta de la gente tan poderosa que está en esto, y que es capaz de buscarlos y encontrarlos. Son capaces de todo. Al otro día no volví a ver a aquel hombre, ni siquiera sus cosas. Y cuando pregunté por él, nadie supo decirme quién era, o siquiera que hubiera formado parte del grupo donde estábamos. Fue como si nunca hubiera existido. Los años siguientes fueron realmente difíciles. He visto cosas que no creí que existieran. Cosas que superan la ficción.